El sol de la mañana se derramaba a través de los altos ventanales de cristal del Hospital San Miguel en Chicago. Rayos dorados se extendían por los pisos pulidos. Pintaban todo con una luz cálida y esperanzadora. Pero dentro de la sala de espera de emergencias, el aire estaba cargado de desesperación. El brillo del exterior parecía burlarse de la oscuridad interior, como si el universo mismo estuviera jugando una broma cruel a los que sufrían. Entre los rostros cansados y los pasos apresurados, una figura destacaba del resto. Una joven estaba sentada, encorvada en una silla de plástico. Su cuerpo se acurrucaba protectoramente alrededor de la pequeña niña en sus brazos. Su ropa estaba descolorida y gastada en las costuras, con hilos que se deshacían en el cuello de su chaqueta. Su cabello caía en ondas enredadas alrededor de un rostro que se había vuelto demacrado por demasiadas noches sin dormir. Círculos oscuros tallaban profundas sombras bajo sus ojos, contando historias de batallas libradas en silencio. Su nombre era Elena Vance, y la niña que sostenía era su mundo entero. La pequeña Lily solo tenía 4 años. Sus mejillas, antes redondas y sonrosadas por la infancia, se habían vuelto pálidas como la nieve de invierno. Su pequeño pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales y dificultosas. Dedos diminutos se aferraban a un conejo de peluche gastado. Su pelaje estaba apelmazado por años de amor. Ese conejo era el único regalo que Elena había podido comprarle a su hija. Ahora servía como el único consuelo de Lily mientras la fiebre ardía en su frágil cuerpo. Elena había estado sentada allí durante 3 horas, observando, esperando, rogando a cada enfermera que pasaba que mirara a su hija. Pero en una ciudad como Chicago, en un hospital abrumado por las emergencias, una mujer sin seguro era invisible. Finalmente, Elena no pudo esperar más. Se levantó de su silla con piernas temblorosas. Cada paso hacia el mostrador de recepción se sentía como caminar a través del agua. Sus rodillas se doblaron justo cuando llegó al mostrador y se desplomó en el frío suelo de baldosas, todavía acunando a Lily contra su pecho. «Por favor», gritó, su voz rompiéndose como un cristal hecho añicos. «Por favor, es todo lo que tengo. Quítenme todo, pero salven a mi hija». La enfermera detrás del mostrador la miró. Por un momento, algo parpadeó en sus ojos. Quizás piedad, quizás incomodidad. Pero luego su expresión se endureció en la máscara de alguien que había visto demasiado sufrimiento para sentirlo más. «Señora, sin seguro ni pago, no podemos proceder con el tratamiento. Es la política del hospital». Las palabras golpearon a Elena como golpes físicos. Ella negó con la cabeza, negándose a aceptarlas. «Pagaré. Encontraré la manera. Por favor, solo mírenla. Está ardiendo. Apenas puede respirar. Lo siento. No hay nada que pueda hacer». El sollozo de Elena rasgó el aire de la sala de espera. No era solo un grito de ayuda. Era el sonido de un alma rompiéndose bajo el peso de la impotencia. El sonido de una madre viendo a su hija desvanecerse mientras el mundo se quedaba de brazos cruzados sin hacer nada. La gente se giró para mirar, algunos con piedad grabada en sus rostros, otros con la indiferencia practicada de quienes habían aprendido a apartar la vista del dolor. Pero nadie dio un paso al frente. Nadie extendió la mano. En ese momento, Elena Vance estaba completamente sola. Presionó sus labios en la frente ardiente de Lily, con lágrimas corriendo por su rostro. «Aguanta, mi niña», susurró. «Mami encontrará una manera. Lo prometo, lo prometo». Pero incluso mientras decía las palabras, no sabía si podría cumplirlas. En el extremo opuesto del Hospital San Miguel, un Rolls-Royce Phantom negro se deslizó hasta detenerse en la entrada VIP. Las puertas se abrieron en perfecta sincronización, mientras 2 hombres con trajes oscuros salían primero, sus ojos escaneando el perímetro con precisión practicada. Solo entonces emergió la tercera figura. Dominic Blackwell pisó el pavimento como un rey inspeccionando su reino. Tenía 37 años, pero su presencia imponía la autoridad de un hombre que había vivido varias vidas. Su traje negro estaba cortado a la perfección, hecho a medida en Milán por manos que vestían a la realeza. Un reloj Patek Philippe brillaba en su muñeca, su valor mayor que el salario anual de la mayoría de las personas.
Pero eran sus ojos los que realmente lo distinguían, grises como nubes de tormenta, fríos como el acero de invierno, ojos que habían presenciado cosas que la mayoría de los hombres no podían imaginar. En el mundo legítimo, Dominic Blackwell era un filántropo, un hombre de negocios, un generoso donante cuya fundación financiaba hospitales, escuelas y centros comunitarios en todo Chicago. Pero en las sombras era algo completamente diferente. Era el gobernante del inframundo de la ciudad, el nombre susurrado con miedo, el hombre cuya palabra era ley y cuyos enemigos simplemente desaparecían. Hoy había venido a inspeccionar la nueva ala de tratamiento que su fundación estaba financiando. Una empresa caritativa en el papel, una tapadera perfecta para lavar dinero. En realidad era rutina, una reunión rápida con la junta del hospital, un apretón de manos para las cámaras, y luego de vuelta a los asuntos que realmente requerían su atención. Dos guardaespaldas lo flanqueaban mientras caminaba por el pasillo privado. Los miembros del personal se pegaban a las paredes a su paso. Nadie se atrevía a mirarlo a los ojos. El chasquido de sus zapatos de cuero italiano resonaba en el pasillo como un latido, constante e inflexible. Dominic se acercó al ascensor VIP. Su mano se extendió hacia el botón y entonces lo oyó, un grito. La voz de una mujer, rota y desesperada, cortando el silencio estéril del hospital. La mano de Dominic se congeló en el aire. Algo se agitó en su pecho, un sentimiento que había enterrado hace mucho tiempo, bajo capas de poder y control y muros cuidadosamente construidos. Esa voz, había algo en esa voz. La conocía. La conocía como un hombre conoce la melodía de una canción que una vez salvó su alma. Sin pensar, Dominic se apartó del ascensor. Sus guardaespaldas intercambiaron miradas confusas, pero lo siguieron sin dudar. Su jefe nunca se desviaba del horario, nunca actuaba por impulso. Sin embargo, aquí estaba, caminando hacia la sala de espera de emergencias como si lo tirara un hilo invisible. El llanto se hizo más fuerte a medida que se acercaba, más desesperado, más crudo. Dominic dobló la esquina y se detuvo. Su corazón, que había latido con firmeza a través de tiroteos y traiciones, y las muertes de hombres que se habían cruzado en su camino, de repente olvidó cómo funcionar. Allí, en el frío suelo de la sala de espera, estaba arrodillada una mujer con ropa gastada. Su cabello caía en ondas enredadas alrededor de su rostro. Su cuerpo temblaba mientras aferraba a una pequeña niña contra su pecho. No se parecía en nada a la chica que recordaba. La vida había tallado nuevas líneas en su rostro. La pobreza le había robado el brillo de la piel, pero la reconocería en cualquier lugar, en cualquier vida, en cualquier universo. Elena Vance, la mujer que había desaparecido de su vida hacía 5 años sin una sola palabra. La mujer que había buscado hasta que la búsqueda casi lo destruyó. La mujer que se había obligado a olvidar. Estaba aquí, era real, y sostenía a una niña. Dominic se quedó helado en la puerta. El hombre más poderoso de Chicago, completamente impotente ante la visión de la única persona que nunca esperó volver a ver. Los recuerdos volvieron de golpe como una inundación rompiendo una presa. Hace 5 años, Elena Vance tenía 23 años, joven, brillante, llena de sueños que parecían posibles en sus ojos inocentes. Había estado trabajando como camarera en un pequeño restaurante italiano en el centro de Chicago cuando Dominic Blackwell entró por primera vez. Él vino para una reunión privada con sus socios. Ella vino a tomarles la orden. Y en ese único momento, todo cambió. Dominic recordaba cómo le sonrió esa noche. No la sonrisa temerosa de alguien que reconocía su poder. No la sonrisa calculadora de alguien que quería su dinero. Solo una sonrisa genuina y cálida que llegó a sus ojos y tocó algo profundo dentro de él. Algo que pensó que había muerto hace mucho tiempo. Comenzó a visitar el restaurante cada semana, luego cada 2 días, luego cada noche, solo para verla, solo para escuchar su risa, solo para sentirse durante unas pocas horas robadas, como un hombre ordinario capaz de un amor ordinario. Elena se convirtió en su luz en un mundo de oscuridad. Nunca preguntó sobre sus negocios.
Nunca exigió explicaciones por las cicatrices en sus manos o los guardias que lo seguían a todas partes. Simplemente lo amaba, pura y completamente, sin condiciones ni expectativas. Por primera vez en su vida, Dominic Blackwell se permitió tener esperanza. Y entonces, una noche, ella desapareció. Sin nota, sin mensaje, sin adiós. Se despertó en su ático vacío y ella se había ido. Su ropa, sus pertenencias, cada rastro de su existencia, habían desaparecido como si nunca hubiera sido real. Dominic destrozó la ciudad buscándola. Cobró cada favor, amenazó a cada contacto, pasó 6 meses persiguiendo sombras y callejones sin salida. Sus hombres susurraban que estaba perdiendo la cabeza. Sus enemigos sintieron debilidad y pusieron a prueba sus límites. Pero no podía parar. No pararía hasta que finalmente tuvo que aceptar la verdad. Elena Vance había elegido dejarlo. Había mirado su vida, la sangre en sus manos y la oscuridad en su alma, y había huido. Esa aceptación había endurecido lo que quedaba de su corazón. Enterró su recuerdo bajo muros de hielo y piedra. Llevó a otras mujeres a su cama, pero nunca las dejó acercarse. Se volvió más frío, más despiadado, más temido. Durante 5 años, Dominic Blackwell se convenció de que la había olvidado. Pero ahora, de pie en la puerta de este hospital, se dio cuenta de que nunca había dejado de buscar su rostro en cada multitud. Nunca dejó de escuchar su voz en cada habitación. Nunca dejó de soñar con ella en las horas tranquilas antes del amanecer. El presente volvió a enfocarse de golpe. Elena levantó su rostro surcado de lágrimas. Sus ojos rojos e hinchados se encontraron con los de él a través de la sala de espera. Y en el momento en que lo vio, todo su cuerpo se puso rígido. Miedo. Eso fue lo que Dominic vio inundando su expresión. No sorpresa, no alivio, miedo puro y sin diluir. Aferró a la niña en sus brazos con más fuerza, acercando el pequeño cuerpo como si intentara esconderlo, como si intentara protegerlo de él. Lily tosió débilmente, su pequeño cuerpo estremeciéndose con el esfuerzo. El sonido rompió el momento congelado, devolviendo a Elena a la realidad. Apartó la mirada de Dominic, con los brazos envueltos alrededor de su hija como una armadura, sus labios presionados contra la frente ardiente de Lily. Pero era demasiado tarde. Dominic había visto el instinto protector de una madre. Había visto el terror en sus ojos y había visto a la niña. Dominic Blackwell no había construido su imperio dudando. Avanzó con el mismo propósito mortal que lo había llevado a través de 100 batallas. Sus guardaespaldas se apartaron automáticamente, sintiendo el cambio en el comportamiento de su jefe. La sala de espera se quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia el hombre del traje negro, que caminaba como si fuera dueño del aire que respiraban, porque en muchos sentidos lo era. Dominic llegó al mostrador de recepción en 4 zancadas. La enfermera que había despedido a Elena momentos antes levantó la vista, la molestia ya formándose en sus labios, pero las palabras murieron en su garganta en el instante en que reconoció el rostro ante ella. Todos en Chicago conocían ese rostro. Esta niña, dijo Dominic, su voz cortando el silencio como una cuchilla a través de la seda, recibirá el mejor tratamiento que este hospital pueda ofrecer. Ahora, no fue una petición, no fue una sugerencia, fue una orden entregada con la certeza absoluta de un hombre que nunca había sido rechazado. El rostro de la enfermera perdió todo su color. Sus manos temblaron mientras alcanzaba el teléfono. Sí, señor Blackwell. Inmediatamente, señor Blackwell. Llamaré al jefe de pediatría de inmediato. En segundos, toda la energía de la sala de emergencias cambió. Aparecieron médicos de la nada. Las enfermeras se apresuraron con una camilla. Se gritaron órdenes. Se trajo equipo. El muro invisible que había mantenido a Elena atrapada durante horas se derrumbó en un instante ante el peso de la autoridad de Dominic. Elena observó todo desarrollarse con una incredulidad atónita. Permaneció en el suelo, todavía aferrada a Lily, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Cuando unas manos amables intentaron quitarle a su hija de los brazos, retrocedió instintivamente. Señora, necesitamos examinar a la niña, dijo un médico en voz baja. Vamos a ayudarla. Elena miró a Dominic,
sus ojos nadando en confusión y miedo, y algo que podría haber sido una esperanza desesperada. Dominic, no puedo, no quiero deberte nada. Dominic no respondió, no la estaba mirando. Toda su atención se había centrado en la pequeña figura en los brazos de Elena. La niña se había movido con la conmoción, sus ojos se abrieron con dificultad, pesados por la fiebre, pero con un toque de curiosidad por el mundo que de repente se movía a su alrededor. Miró al hombre alto que estaba de pie sobre ellas. Y Dominic Blackwell dejó de respirar. Ojos grises. La niña tenía ojos grises. No el cálido marrón de la mirada de Elena. No el azul o el verde de algún padre desconocido. Grises. El tono exacto de las nubes de tormenta antes de la lluvia. El color exacto que miraba a Dominic cada mañana en el espejo. Los ojos de su madre, los ojos de su abuelo, los ojos de los Blackwell que habían pasado de generación en generación como una marca, marcando a cada miembro de la línea de sangre. El mundo alrededor de Dominic se disolvió en ruido blanco. No oyó nada, no vio nada excepto esos ojos grises que parpadeaban hacia él desde un rostro pequeño y pálido. Se volvió hacia Elena. Cuando habló, su voz salió áspera y quebrada, despojada de toda su autoridad habitual. ¿Qué edad tiene? Los labios de Elena se separaron. No salió ningún sonido. Sus brazos se apretaron alrededor de Lily como si pudiera hacer que ambas fueran invisibles. Elena. La voz de Dominic bajó, más oscura. ¿Qué edad tiene? Aún así, ella no respondió, pero la verdad estaba escrita en su rostro en letras de culpa y miedo. Brillaba en las lágrimas que corrían por sus mejillas. Resonaba en el silencio que se extendía entre ellos como un abismo. Las manos de Dominic se cerraron en puños a sus costados. Sus nudillos se pusieron blancos, su mandíbula se apretó lo suficiente como para romper dientes. 4 años. La niña tenía 4 años y Elena había desaparecido hacía 5 años. Las matemáticas eran simples. La conclusión era devastadora. Esta niña era suya, su hija, su sangre, y él nunca había sabido que existía. Se llevaron a Lily en una camilla blanca, su pequeño cuerpo luciendo imposiblemente frágil contra las sábanas estériles. Elena quería seguirla. Quería sostener la mano de su hija en cada aguja, cada examen, cada momento aterrador. Pero los médicos le aseguraron que Lily estaba en las mejores manos ahora, que harían todo lo posible para salvarla. Elena no tuvo más opción que creerles. Los hombres de Dominic la escoltaron al ala VIP en el último piso. El viaje en ascensor pareció una eternidad. Ella se paró en una esquina, con los brazos cruzados. Dominic se paró en la esquina opuesta, su presencia llenando el pequeño espacio como una tormenta a punto de estallar. No hablaron, no se miraron. La sala de espera VIP no se parecía en nada al espacio abarrotado de abajo. Sillones de cuero de lujo bordeaban las paredes. La iluminación suave proyectaba todo en tonos cálidos. Una estación de café privada estaba intacta en la esquina. Era una habitación diseñada para la comodidad y la privacidad, pero Elena nunca se había sentido más atrapada. Se hundió en una silla junto a la ventana. Sus piernas ya no podían soportar su peso. Dominic permaneció de pie. Le daba la espalda mientras miraba el horizonte de Chicago, con las manos entrelazadas detrás de él como un general inspeccionando un campo de batalla. Pasaron minutos, quizás horas. Elena no podía decirlo. El tiempo había perdido todo significado. Finalmente Dominic habló. 5 años. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. El tipo de calma que precede a una explosión. Desapareciste durante 5 años y te llevaste a mi hija contigo. La garganta de Elena se apretó. Quería explicar. Quería que él entendiera. Pero ¿cómo podría encontrar las palabras para 5 años de huida? 5 años de esconderse. 5 años de ver crecer a su hija sabiendo que nunca podría hablarle de su padre. No tuve elección, susurró. Dominic se giró lentamente. Sus ojos grises eran trozos de hielo, fríos y despiadados. Todo el mundo tiene una elección, Elena. Tú elegiste huir. No. Su voz se quebró. No, no lo entiendes. Entonces haz que lo entienda. Se acercó, su sombra cayendo sobre ella.
Hazme entender por qué tengo una hija que nunca supe que existía, por qué me perdí su primera palabra, sus primeros pasos. 4 años de su vida que nunca podré recuperar. Las lágrimas corrían por las mejillas de Elena. No pudo contenerlas más. Me obligaron a irme. Me dijeron que si me quedaba, tanto yo como el bebé estaríamos en peligro. Que nunca sabrías de ella. Que mi vida sería destruida si alguna vez me acercaba a ti de nuevo. Dominic se quedó quieto. Su expresión cambió de ira a algo más oscuro, más peligroso. ¿Quién? La palabra salió como un gruñido. ¿Quién te amenazó? Los labios de Elena temblaron. Intentó hablar, pero el miedo que la había atormentado durante 5 años se levantó y estranguló las palabras antes de que pudieran escapar. Sus ojos la traicionaron sin querer. Su mirada se desvió más allá del hombro de Dominic hacia las puertas del ascensor detrás de él. Dominic se dio cuenta. Siempre se daba cuenta de todo. Se giró justo cuando el ascensor sonó. Las puertas pulidas se abrieron con un suave silbido y Victoria Blackwell entró en la habitación. Tenía 62 años, pero el tiempo no había disminuido su presencia. Vestida con un elegante traje color crema, su cabello plateado recogido en un moño perfecto. Se movía con el porte regio del dinero antiguo y el poder más antiguo. Sus ojos, del mismo gris que los de su hijo, recorrieron la habitación con fría precisión. Esos ojos se posaron en Elena, y por un segundo fugaz, Victoria Blackwell pareció haber visto un fantasma. Victoria Blackwell había construido su vida sobre el control. Control sobre sus emociones, control sobre su familia, control sobre cada situación que encontraba. En 62 años, muy pocas cosas la habían tomado por sorpresa. Pero la visión de Elena Vance sentada en esta habitación destrozó ese control por completo. Por un segundo terrible, la máscara de Victoria se deslizó. Sus ojos se abrieron de par en par. Su rostro perfectamente compuesto parpadeó con algo que parecía casi miedo. Luego, con la misma rapidez, reconstruyó sus muros. Su espalda se enderezó. Su barbilla se levantó. La reina había regresado a su trono, pero Dominic lo había visto todo. Madre. Su voz era mortalmente silenciosa. Tú lo sabías. La mirada de Victoria se movió de Elena a su hijo. Tomó una respiración mesurada, sus manos elegantemente entrelazadas frente a ella. Dominic, no esperaba encontrarte aquí. La reunión de la junta, tú lo sabías. Dominic repitió las palabras como un juez dictando un veredicto. Todo este tiempo, tú sabías dónde estaba. Sabías lo del niño. La mandíbula de Victoria se tensó casi imperceptiblemente. Dominic, déjame explicarte. ¿La obligaste a irse? La pregunta quedó suspendida en el aire como la hoja de una guillotina. Victoria no se inmutó, no apartó la mirada. Enfrentó la mirada acusadora de su hijo con la misma compostura fría que había usado como armadura durante décadas. Hice lo que era necesario para proteger a esta familia. Las manos de Dominic se cerraron en puños a sus costados. Respóndeme. ¿La obligaste a irse? Victoria levantó la barbilla aún más, el desafío ardiendo en sus ojos grises. No era nadie, Dominic. Una camarera sin familia, sin conexiones, sin estatus. Una chica de la nada que habría destruido todo lo que construimos. Todo por lo que tu padre sacrificó su vida para crear. Elena se levantó de su silla con piernas temblorosas. Su miedo se había transformado en algo más ahora. Algo que ardía a través del agotamiento y la desesperación, dándole la fuerza para ponerse de pie. Usted me amenazó, dijo Elena, su voz temblorosa pero clara. Vino a mi apartamento en medio de la noche. Me dijo que si no me iba, se aseguraría de que Dominic nunca supiera del bebé. Dijo que le diría que lo engañé, que el bebé no era suyo. Dijo que destruiría mi vida si alguna vez me acercaba a él de nuevo. La expresión de Victoria permaneció sin cambios. Te di una opción. No me dio ninguna opción. La voz de Elena se quebró. Tenía hombres vigilando mi apartamento, siguiéndome a todas partes. Dejó claro que si me quedaba, me arruinaría. Que Dominic creería sus mentiras sobre mi verdad. Que me quitarían a mi hija. Dominic se quedó perfectamente quieto.
Pero Elena podía ver la tormenta formándose detrás de sus ojos, la rabia acumulándose como nubes oscuras antes de un huracán. Se volvió hacia su madre. Cuando habló, su voz era tan fría que podría haber congelado el sol. Todo lo que hiciste fue por mí. Se rió, pero no había humor en el sonido, solo amargura y traición. Me robaste 5 años, madre. 5 años con mi hija. Su primera sonrisa. Sus primeros pasos. Sus primeras palabras. 5 años con la única mujer que he amado. La compostura de Victoria se quebró por primera vez. Dominic, debes entender. No. La interrumpió con una sola palabra, afilada como un cuchillo. Entenderás esto. Elena y mi hija vendrán a casa conmigo y te mantendrás lejos de ellas hasta que yo decida lo contrario. Le dio la espalda a su madre sin decir una palabra más. Victoria Blackwell se quedó sola en la sala de espera, viendo a su hijo alejarse con la mujer que había pasado 5 años tratando de borrar. Y por primera vez en su vida, no tenía idea de cómo arreglar lo que había roto. 3 horas se sintieron como 3 vidas. Elena se sentó fuera de la sala de tratamiento. Sus manos estaban tan apretadas que sus nudillos se habían vuelto blancos. Cada sonido la hacía estremecerse. Cada paso en el pasillo hacía que su corazón se acelerara. No había comido, no había dormido, apenas había respirado desde que se llevaron a Lily. Dominic estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. No había hablado desde la confrontación con su madre. La tensión entre ellos llenaba la habitación como humo, denso y sofocante. Pero Elena no se atrevía a romper el silencio. No le quedaban palabras, solo oraciones. Finalmente la puerta se abrió. El doctor Harrison, el jefe de pediatría, salió con un portapapeles en las manos. Su rostro estaba cansado pero tranquilo. Elena se puso de pie de un salto, sus piernas casi cediendo bajo ella. Señora Vance, dijo suavemente, Lily se ha estabilizado. La fiebre ha bajado y sus signos vitales están mejorando. Respondió bien al tratamiento. Un sollozo escapó de la garganta de Elena. Se cubrió la boca con ambas manos mientras lágrimas de alivio inundaban sus mejillas. Está bien. Va a estar bien. Necesitará monitoreo continuo y tratamiento a largo plazo, continuó el doctor Harrison. Pero sí, su hija va a estar bien. Elena se derrumbó de nuevo en la silla, su cuerpo temblando con la liberación de horas de terror. Susurró, gracias, una y otra vez, aunque no estaba segura de si se lo agradecía al médico o a Dios, o a alguna fuerza del universo que finalmente le había mostrado misericordia. Las enfermeras sacaron a Lily momentos después. La niña estaba despierta ahora, sus ojos grises parpadeando lentamente mientras observaba su entorno. El color había comenzado a volver a sus mejillas. El conejo de peluche todavía estaba aferrado a su pecho. Elena se apresuró y tomó a su hija en brazos. Sostuvo a Lily cerca, respirando el aroma de su cabello, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo. Viva. Su bebé estaba viva. Mami, murmuró Lily adormilada. ¿Por qué lloras? Lágrimas de felicidad, cariño. Elena le besó la frente. Solo lágrimas de felicidad. La mirada de Lily se desvió sobre el hombro de su madre y encontró al hombre alto de negro que estaba a unos metros de distancia. La curiosidad brilló en sus ojos cansados. Mami, ¿quién es ese hombre? A Elena se le cortó la respiración. Abrió la boca, pero no salieron palabras. ¿Cómo podría explicarlo? ¿Cómo podría decirle a su hija la verdad sobre el padre que nunca había conocido? Antes de que Elena pudiera encontrar una respuesta, Dominic dio un paso adelante. Se movió lentamente, con cuidado, como si se acercara a un pájaro salvaje que pudiera volar ante cualquier movimiento brusco. Cuando llegó a ellas, se arrodilló, poniendo su rostro al nivel del de Lily. El notorio jefe de la mafia, temido por la mitad de Chicago, miró a la niña con ojos que de repente habían perdido toda su frialdad. Soy alguien que se asegurará de que nunca más te enfermes, dijo en voz baja. Lo prometo. Lily lo estudió por un largo momento. Luego, con la simple aceptación que solo los niños poseen, sonrió. Está bien. El pecho de Dominic se apretó. Esa única palabra, esa pequeña sonrisa,
Deshizo algo dentro de él que pensó que nunca podría ser deshecho. Se levantó y se volvió hacia Elena. Su voz no dejaba lugar a discusión. Ambas vendrán a casa conmigo a la mansión Blackwell. Dominic, no puedo. Esto no es una discusión, Elena. Su tono se suavizó ligeramente. Lily necesita cuidados adecuados. Tú necesitas descansar. Tengo los recursos para proporcionar a ambos. Vienes a casa. Elena quería negarse. Cada instinto le gritaba que corriera, que protegiera a su hija de este mundo peligroso. Pero miró el rostro pálido de Lily, sintió el peso del agotamiento presionando sobre sus hombros y supo la verdad. No tenía nada, ni dinero, ni hogar, ni ningún otro lugar a donde ir. Desde el otro extremo del pasillo, Victoria observaba en silencio. Sus ojos siguieron la pequeña procesión mientras Dominic conducía a Elena y Lily hacia el ascensor privado. Su mirada se detuvo en la niña, en esos ojos grises que eran inconfundiblemente Blackwell. Algo cambió en la expresión de Victoria, algo que podría haber sido arrepentimiento, pero lo enterró rápidamente, su rostro volviéndose de piedra, antes de que alguien pudiera notarlo. La caravana negra esperaba fuera del hospital. 3 camionetas idénticas, con vidrios polarizados, flanqueadas por guardias armados. Elena subió al vehículo del medio con Lily en brazos. Dominic se sentó a su lado. Mientras el convoy se alejaba del Hospital San Miguel, Elena miró la ciudad que pasaba. Regresaba a un mundo del que había huido hacía 5 años. Un mundo de poder, peligro y secretos. Solo podía rezar para que esta vez sobreviviera. El convoy subió por la sinuosa carretera que se alejaba del brillante horizonte de Chicago y se adentraba en la oscuridad de las colinas del norte. Elena observó a través de la ventana polarizada cómo las luces de la ciudad se hacían más pequeñas detrás de ellos, tragadas por la noche. Lily se había quedado dormida contra su pecho, sus pequeños dedos todavía envueltos alrededor del gastado conejo de peluche. Entonces apareció la mansión. La mansión Blackwell se alzaba en la cima de la colina como una catedral gótica tallada en sombra y piedra. La arquitectura victoriana se extendía hacia el cielo en ángulos agudos y agujas puntiagudas. Enormes ventanas miraban a los vehículos que se acercaban como ojos vigilantes. Gárgolas se posaban a lo largo de la línea del techo, sus rostros de piedra torcidos en muecas eternas. Las puertas de hierro medían 15 pies de alto, rematadas con púas que brillaban a la luz de la luna. Las cámaras de seguridad seguían cada movimiento. Guardias armados patrullaban el perímetro en parejas, sus armas visibles incluso en la oscuridad. Los reflectores barrían los jardines bien cuidados a intervalos regulares, sin dejar ninguna sombra sin explorar. Esto no era un hogar, era una fortaleza. Elena sintió que su pecho se apretaba cuando las puertas se abrieron para admitirlos. Había sabido hace 5 años que Dominic era poderoso, pero nunca había entendido realmente la escala de ese poder hasta este momento, hasta que vio el reino que había construido para sí mismo en esta colina solitaria. La camioneta se detuvo frente a la entrada principal. Dominic salió primero, luego se giró para ayudar a Elena con Lily, que todavía dormía en sus brazos. Las puertas principales se abrieron y una fila de sirvientes salió a recibirlos. Se inclinaron cuando Elena pasó, pero ella captó las miradas que intercambiaron cuando pensaron que no los veía. Las cejas levantadas, las palabras susurradas ocultas detrás de sonrisas practicadas. Vieron su ropa gastada, su cabello enredado, la niña en sus brazos que no se parecía a nadie que reconocieran. Era una extraña aquí, una intrusa, y se aseguraron de que lo supiera. Dominic la guió a través del gran vestíbulo, pasando por pisos de mármol y candelabros de cristal que proyectaban arcoíris en las paredes. Pinturas de antepasados de rostro severo observaban desde marcos dorados. Cada superficie brillaba con el tipo de riqueza que Elena solo había visto en revistas. Subieron una amplia escalera y caminaron por un largo pasillo hasta que Dominic se detuvo ante un par de puertas dobles. El ala este, dijo, abriéndolas. Estas habitaciones son tuyas. Elena entró y sintió que se le cortaba la respiración. La suite era más grande que todo su apartamento en Detroit. Cortinas de seda enmarcaban ventanas del suelo al techo que daban a la ciudad.
Una cama con dosel dominaba una pared, cubierta con telas que probablemente costaban más de lo que había ganado en un año. Y en la esquina, dispuestos con evidente cuidado, había una colección de juguetes nuevos, muñecas, animales de peluche, un caballito de madera pintado en tonos pastel. Lily se irguió en los brazos de Elena, sus ojos abriéndose lentamente. Miró alrededor de la habitación con creciente asombro. «Mami», suspiró, «¿es esto un palacio?» Elena forzó una sonrisa en su rostro. «Algo así, cariño». Acostó a Lily en la enorme cama, arropándola con las sábanas. En cuestión de momentos, la niña agotada se había vuelto a dormir, su conejo aferrado a su corazón. Elena se levantó y caminó hacia la ventana. Chicago se extendía debajo de ella, un mar de luces que se extendía hacia el horizonte. Hermoso, impresionante y absolutamente aterrador. Presionó la palma de su mano contra el cristal frío. Este mundo era magnífico, pero sabía lo que acechaba bajo su superficie pulida. Violencia, traición, muerte. Había escapado una vez, pero ahora estaba de vuelta, atrapada dentro de una jaula dorada sin salida. Elena no se dio cuenta de la figura que observaba desde las sombras del jardín de abajo. Serena Cole estaba de pie bajo un viejo roble, su rostro oculto en la oscuridad. Ya había oído los rumores, los susurros que se habían extendido por la mansión como un reguero de pólvora. Dominic había traído a una mujer a casa, una mujer con un niño. Las uñas de Serena se clavaron en sus palmas mientras observaba la silueta en la ventana del ala este. Sus ojos ardían con algo mucho más peligroso que los celos. Ardían de odio. En el ala oeste de la mansión Blackwell, lejos de las habitaciones donde dormían Elena y Lily, Serena Cole estaba sentada sola en la oscuridad. Su suite era tan lujosa como cualquiera en la mansión. Muebles de diseño, sábanas de seda importada, un armario lleno de ropa que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Dominic le había dado todo lo que una mujer podría desear. Todo excepto lo único que realmente deseaba. Su corazón. Serena tenía 30 años y era hermosa de una manera que hacía que los hombres dejaran de respirar. Pómulos afilados, labios carnosos pintados de carmesí, ojos del color de la miel, que podían pasar de cálidos a mortales en un instante. Había sido la amante de Dominic durante 2 años. 2 años compartiendo su cama. 2 años de pie a su lado en eventos donde nadie se atrevía a cuestionar su presencia. 2 años esperando que él la viera como algo más que una distracción conveniente. Sabía que era un reemplazo. Siempre lo había sabido. Dominic nunca hablaba de la mujer que vino antes que ella. Pero Serena había visto el vacío en sus ojos, la forma en que a veces la miraba como si buscara a otra persona, la forma en que nunca le dijo que la amaba, pero se había convencido de que el tiempo cambiaría las cosas, que la paciencia y la devoción eventualmente derribarían sus muros, que un día se despertaría y se daría cuenta de que ella había sido la indicada todo el tiempo. Esta noche, esa ilusión se había hecho añicos. Serena miró la pantalla de la computadora portátil frente a ella. Meses atrás, le había pagado a un hacker para que le diera acceso al sistema de seguridad de la mansión. Dominic la habría matado si lo supiera, pero el conocimiento era poder, y Serena había aprendido hace mucho tiempo que la supervivencia significaba estar un paso por delante. La cámara mostraba la suite del ala este con perfecta claridad. Elena estaba sentada en el borde de la cama, acariciando el cabello de Lily mientras la niña dormía, y allí, de pie en la puerta, estaba Dominic. Las estaba observando, solo observando, pero la expresión en su rostro hizo que la sangre de Serena se helara. Nunca lo había visto mirar nada de esa manera, ni a su imperio, ni a sus victorias, y ciertamente no a ella. Era la mirada de un hombre que había encontrado algo que pensaba que había perdido para siempre, algo precioso, algo irreemplazable. Las uñas de Serena se clavaron en sus palmas hasta que medias lunas de sangre brotaron contra su piel. Los recuerdos llegaron sin ser invitados. Hace 10 años. Ella solo tenía 20 años. Su padre, Vincent Cole, era uno de los lugartenientes más confiables de Dominic. Vivían bien, estaban protegidos.
Serena creció creyendo que el mundo era seguro. Luego, la pandilla del lado sur hizo su movimiento. Emboscaron a su padre en una lluviosa noche de martes. Le dispararon 17 veces y dejaron su cuerpo en un callejón para que las ratas lo encontraran. Serena se había quedado sola, aterrada, segura de que sería la siguiente. Dominic la había salvado. La tomó bajo su protección, le dio un hogar cuando no tenía a dónde ir. Y en algún punto del camino, la gratitud se transformó en obsesión. Se convenció de que era amor. Se convenció de que él también lo sentía, incluso si no podía decir las palabras. Ahora entendía la verdad. Dominic Blackwell nunca la había amado. Simplemente había estado esperando que el fantasma de su pasado regresara. Serena cerró la computadora portátil con un clic agudo. Sus manos temblaban, pero no de tristeza. De rabia, rabia pura y sin diluir que ardía en sus venas como ácido. No perdería todo lo que había construido. No por una mujer patética con un hijo bastardo. No después de todo lo que había sacrificado. Serena tomó su teléfono y marcó un número que había memorizado hace mucho tiempo. Sonó 2 veces antes de que la voz de un hombre respondiera. «Necesito información», dijo, con una voz fría como el acero de invierno. Todo sobre Elena Vance. ¿Dónde ha estado durante los últimos 5 años? ¿Qué ha hecho? ¿Con quién ha hablado? Quiero saber cada secreto que ha intentado ocultar. Terminó la llamada y miró su reflejo en la ventana oscurecida. La mujer que la miraba tenía el asesinato en los ojos. Pasó una semana dentro de la mansión Blackwell. 7 días de médicos privados y enfermeras las 24 horas. 7 días de medicación, descanso y comidas nutritivas preparadas por un chef personal. 7 días del tipo de cuidado que Elena nunca podría haberse permitido por su cuenta. Y Lily floreció. El color volvió a sus mejillas como flores de primavera que brotan a través de la nieve invernal. Sus ojos grises recuperaron su brillo. Su risa resonaba por los pasillos de mármol. Un sonido tan extraño en esta casa sombría que incluso los sirvientes se detenían a escuchar. Se estaba recuperando más rápido de lo que nadie había esperado. Su pequeño cuerpo luchaba con la feroz determinación de un Blackwell, pero el mayor cambio provino de una fuente inesperada. Dominic Blackwell, el hombre que comandaba un imperio construido sobre el miedo y la sangre, se había vuelto completamente devoto de su hija. Cada mañana, a pesar de las reuniones que no podían esperar y los tratos que requerían su atención, se tomaba un tiempo para Lily. Cada noche, sin importar cuán tarde regresara, pasaba por su habitación para darle las buenas noches. Sus hombres observaban en silencio atónito cómo su despiadado jefe se transformaba en algo que nunca habían visto antes, un padre. Elena los descubrió una tarde en el solarium en la parte trasera de la mansión. Había estado buscando a Lily cuando escuchó el inconfundible sonido de la risa de su hija. Siguiendo el ruido, se detuvo en la puerta y sintió que su corazón se detenía. Allí estaba sentado Dominic Blackwell, el hombre más temido de Chicago, con las piernas cruzadas en el suelo. Una pequeña tiara de plástico se posaba torcida en su cabeza. Una taza de té de juguete descansaba en su enorme mano, y frente a él, Lily presidía una elaborada fiesta de té con animales de peluche dispuestos en un círculo cuidadoso. ¿Más té, señor Dom?, preguntó Lily con una formalidad exagerada. Dominic extendió su taza con absoluta seriedad. Por favor, y quizás otra galleta para el señor Conejo. Parece que tiene hambre hoy. Lily sonrió y fingió servir de su tetera vacía. El señor Conejo siempre tiene hambre. Es un conejito en crecimiento. Elena se apoyó en el marco de la puerta, observándolos. Sus emociones se enredaron en nudos que no podía desentrañar. Odiaba este mundo, odiaba la violencia y la oscuridad que lo rodeaban. Pero al ver a Dominic con Lily, al ver la ternura genuina en sus ojos, no podía negar lo que su hija se había estado perdiendo todos estos años. Un padre que la adoraba. Desde el otro extremo del pasillo, otro par de ojos observaba la escena. Victoria Blackwell estaba de pie en las sombras, su rostro ilegible. Se había mantenido a distancia desde la confrontación en el hospital. El frío desdén de Dominic todavía resonaba en sus oídos, pero algo la seguía atrayendo a observar desde lejos, algo que se negaba a nombrar.
Lily terminó su fiesta de té y bajó corriendo por el pasillo, su conejo de peluche rebotando en sus brazos. No vio a Victoria de pie allí hasta que fue demasiado tarde. Su pequeño pie se enganchó en el borde de la alfombra y cayó hacia adelante con un grito de sorpresa. Victoria se movió sin pensar. Sus manos se dispararon y atraparon a la niña antes de que golpeara el suelo. Lily miró a la elegante mujer que la había salvado de caer. Ojos grises encontrándose con ojos grises por primera vez. Gracias, señora bonita, pió Lily, sin ningún miedo. Victoria se congeló. Sus manos permanecieron en los pequeños hombros de la niña, sintiendo el calor del cuerpo de su nieta por primera vez. Algo se quebró dentro de su pecho, algo que había mantenido encerrado durante tanto tiempo que había olvidado que existía. Deberías tener más cuidado, logró decir Victoria, su voz extrañamente. Lily asintió solemnemente. Mami dice que corro demasiado rápido, pero caminar es aburrido. A pesar de todo, la comisura de la boca de Victoria se crispó. Soltó a la niña rápidamente, como si el contacto la quemara, y se alejó sin decir una palabra más. Pero Elena había presenciado el intercambio desde el final del pasillo. Vio lo que Victoria intentó ocultar, el temblor de sus manos, la forma en que presionó la palma de su mano contra su pecho mientras se alejaba, la grieta en la armadura que la anciana usaba como una segunda piel. Victoria Blackwell no estaba hecha de piedra después de todo, y en algún lugar bajo el hielo, su corazón había comenzado a derretirse. El sueño se negaba a llegar. Elena yacía en la enorme cama, mirando al techo mientras la luz de la luna pintaba patrones plateados en el dosel de seda. A su lado, Lily dormía pacíficamente, su respiración suave y constante. Una pequeña mano se enroscaba alrededor de su conejo de peluche. La niña ya no tenía pesadillas, ni sueños febriles. Estaba segura, sanando y felizmente inconsciente de la agitación en el corazón de su madre. Pero Elena no podía aquietar su mente. Finalmente, se deslizó fuera de la cama y se envolvió en una bata. El balcón la llamaba, prometiendo aire fresco y soledad. Salió, dejando que la brisa nocturna le acariciara el rostro. Chicago brillaba abajo como una alfombra de estrellas caídas. La ciudad que una vez había sido su hogar, la ciudad de la que había huido aterrorizada, la ciudad que de alguna manera la había traído de vuelta. Tú tampoco podías dormir. El corazón de Elena dio un vuelco. Se giró para encontrar a Dominic de pie en el otro extremo del balcón, medio oculto en la sombra. Su chaqueta había desaparecido. Sus mangas estaban arremangadas. Se veía casi humano así, casi accesible, casi como el hombre del que se había enamorado hace 5 años. No sabía que estabas aquí, dijo en voz baja. A menudo vengo aquí por la noche. Se acercó, sus ojos fijos en el horizonte. Es el único lugar donde el mundo se siente en silencio. Permanecieron en silencio por un largo momento. Dos personas atormentadas por los mismos fantasmas. Separados por 5 años de dolor y malentendidos, Elena se aferró a la barandilla, sintiendo el hierro frío bajo sus palmas. Cuéntame, dijo Dominic finalmente. Cuéntame cómo fueron estos 5 años para ti. Elena cerró los ojos. Los recuerdos surgieron como una medicina amarga que no tenía más remedio que tragar. Trabajé en 3 empleos, comenzó, su voz apenas un susurro. Limpiando casas durante el día, de camarera por la noche, turnos de fin de semana en una lavandería. Vivíamos en un apartamento de una habitación con moho en las paredes y vecinos que se gritaban hasta el amanecer. Sus manos temblaban en la barandilla. Algunas semanas no comía para que Lily tuviera comida. Algunas noches la abrazaba mientras lloraba porque no podía pagar la medicina para su tos. Hice todo lo que pude, Dominic. Todo, pero nunca fue suficiente. Los nudillos de Dominic se pusieron blancos mientras se aferraba a la balaustrada de piedra. Su mandíbula se apretó tanto que Elena pudo ver el músculo saltar bajo su piel. Debería haberte encontrado, dijo, su voz áspera por la furia apenas contenida. Debería haber buscado más. Debería haber destrozado esta ciudad hasta que tu madre se aseguró de que desapareciera por completo. Elena negó con la cabeza. Nueva identidad, nueva ciudad.
Tenía gente vigilándome durante meses para asegurarse de que nunca volviera. Solo regresé a Chicago porque Lily necesitaba mejores hospitales, mejores médicos. Se rió amargamente. Pensé que podría entrar y salir sin que nadie se diera cuenta. Estaba equivocada. Dominic se giró para mirarla. La luz de la luna captó sus rasgos, revelando algo que Elena nunca esperó ver. Dolor. Dolor crudo y sin protección. Nunca dejé de pensar en ti, dijo. Nunca. Ni por un solo día. Atormentabas mis sueños. Tu rostro era lo último que veía antes de dormir y lo primero que recordaba al despertar. Elena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Pensé que me odiarías. Pensé que creerías lo que dijo tu madre, que solo era una cazafortunas que se embarazó para atraparte, que nunca te amé de verdad. Dominic cruzó la distancia entre ellos en 2 zancadas. Su mano se levantó lentamente, dándole tiempo para apartarse. Cuando no lo hizo, sus dedos rozaron su mejilla, limpiando las lágrimas que habían comenzado a caer. Te conozco, Elena, murmuró. Siempre te he conocido. Ninguna mentira podría cambiar eso. Por un momento sin aliento, los años se desvanecieron. Tenían 23 y 32 años de nuevo, de pie en una azotea con el mundo a sus pies, creyendo que el amor podía conquistar cualquier cosa. Entonces la realidad se estrelló de nuevo. Elena se alejó, rompiendo el hechizo. Se abrazó a sí misma como una armadura. No puedo hacer esto de nuevo, Dominic. Su voz se quebró. No en este mundo. No cuando la gente quiere matarte todos los días. No cuando cada sombra podría esconder un enemigo. No criaré a mi hija en una zona de guerra. La mano de Dominic cayó a su costado. Su expresión se estremeció, la vulnerabilidad desapareciendo detrás de muros familiares. Este es mi mundo, Elena. No puedo cambiar lo que soy. Lo sé. Lo miró con ojos llenos de tristeza. Eso es lo que me aterroriza. Se giró y volvió a entrar, dejando a Dominic solo en el balcón con nada más que el viento frío y el peso de todo lo que no podía deshacer. Serena Cole había esperado lo suficiente. Durante 10 días había observado desde las sombras, observado a Dominic adorar a su hija recién descubierta, observado cómo miraba a Elena con ojos que nunca habían tenido tanta ternura por ella, observado cómo todo su mundo se desmoronaba pieza por pieza mientras esa mujer dormía en sábanas de seda y comía en la mesa familiar. La paciencia tenía sus límites, y Serena había llegado a los suyos. El plan era simple, elegante, imposible de rastrear. Había pasado años cultivando aliados entre el personal de la mansión, sirvientes que le debían favores, doncellas que temían su ira. Una de ellas, una joven ayudante de cocina llamada Rosa, tenía deudas de juego que Serena había pagado discretamente meses atrás. Ahora era el momento de cobrar. Nada fatal, instruyó Serena en voz baja, presionando un pequeño frasco en las manos temblorosas de Rosa. Solo lo suficiente para enfermar a la niña. Unas pocas gotas en su leche. Vomitará, tal vez tenga fiebre. La llevarán al hospital y todos asumirán que ha recaído. El rostro de Rosa se había puesto pálido. Señorita Cole, no puedo. Es solo una niña pequeña. Puedes y lo harás. La sonrisa de Serena era afilada como una cuchilla. A menos que quieras que Dominic se entere de la participación de tu hermano en el robo del cargamento del helado oeste, he oído que no es misericordioso con los ladrones. Rosa no tuvo elección. Ninguno de ellos la tenía cuando Serena decidía tirar de sus hilos. A la mañana siguiente, Lily bebió su leche en el desayuno. Al mediodía, la niña vomitaba violentamente, su pequeño cuerpo convulsionado con cada arcada, lágrimas corriendo por su rostro pálido. La energía que había regresado durante la última semana se desvaneció en horas, dejándola lánguida y gimoteando en los brazos de Elena. «Mami, me duele la barriga». Los gritos de Elena resonaron por la mansión. Aferró a Lily contra su pecho, meciéndose de un lado a otro, el terror arañando su garganta. «No otra vez. Por favor, Dios, no otra vez». Dominic llegó en minutos, su rostro blanco de furia y miedo. El médico privado fue convocado de inmediato. Se ordenaron pruebas. Se extrajo sangre. Pero Dominic no esperó los resultados.
Revisen las grabaciones de la cocina, ordenó a su jefe de seguridad. Cada cámara, cada ángulo. Desde la medianoche hasta ahora, las grabaciones revelaron todo. Las miradas nerviosas de Rosa, su mano deslizando algo en el vaso de Lily, la forma en que había evitado mirar a la niña mientras servía la comida. Rosa se quebró a los pocos minutos de interrogatorio. Lágrimas y disculpas brotaron de sus labios mientras confesaba todo. El frasco, las instrucciones, la mujer que lo había orquestado todo. Serena Cole, sollozó Rosa. Ella me obligó, amenazó a mi familia. Por favor, señor Blackwell, nunca quise hacerle daño a la niña. Dominic se quedó inmóvil mientras el nombre lo invadía. Su rostro podría haber sido tallado en mármol. Solo sus ojos traicionaban la rabia volcánica que se acumulaba bajo la superficie. Caminó hacia el ala oeste sin decir una palabra. Serena estaba empacando cuando él abrió su puerta de una patada. La madera se astilló contra la pared mientras Dominic llenaba el umbral como un ángel vengador. Ella se giró, sus excusas cuidadosamente preparadas muriendo en sus labios al ver su expresión. Dominic, por favor, déjame explicarte. Envenenaste a mi hija. Su voz era tranquila, aterradoramente tranquila. El tipo de silencio que precede al derramamiento de sangre. Serena cayó de rodillas, lágrimas corriendo por sus mejillas. No quise hacerle daño. Solo quería. Te amo, Dominic. Todo lo que he hecho ha sido por ti, por nosotros. Esa mujer está tratando de alejarte de mí. Dominic cruzó la habitación en 3 zancadas. Su mano se cerró alrededor del brazo de Serena, levantándola con fuerza suficiente para magullarla. Tocaste a mi hija, dijo, cada palabra goteando veneno. Mi sangre, mi hija. Agradece que te deje salir de aquí con vida. Dominic, por favor. Serena se aferró a su brazo. No puedes desecharme así. Después de todo lo que hemos pasado, la arrastró por el pasillo, pasando junto a sirvientes que se pegaban a las paredes, pasando junto a guardias que apartaban la mirada. En la entrada principal, la arrojó al camino de grava como basura desechada. Si alguna vez te acercas a mi familia de nuevo, dijo Dominic, mirándola en su forma arrugada, olvidaré que tu padre una vez me sirvió fielmente y desaparecerás. ¿Entiendes? Serena lo miró a través de su cabello enredado y su maquillaje corrido. Las lágrimas se habían detenido. En su lugar ardía algo mucho más peligroso. Odio puro y sin diluir. Te arrepentirás de esto, susurró. Lo juro por Dios, te arrepentirás de esto. Dominic le dio la espalda y entró. Las puertas de la mansión Blackwell se cerraron detrás de ella con un clangor metálico de finalidad, y Serena Cole comenzó a planear su venganza. La lluvia caía a cántaros sobre el lado sur de Chicago. Serena Cole estaba de pie bajo el toldo de un almacén abandonado, su ropa de diseñador empapada hasta la piel. El rímel corría por sus mejillas como lágrimas negras. Su cabello colgaba en mechones mojados alrededor de su rostro. No le quedaba nada, ni hogar, ni dinero, ni protección. Solo el odio la mantenía caliente. Habían pasado 2 días desde que Dominic la echó de la mansión Blackwell. 2 días durmiendo en moteles baratos y empeñando las joyas que había logrado agarrar antes de ser arrastrada. 2 días reviviendo ese momento de humillación una y otra vez en su mente. Pero Serena Cole no era una mujer que aceptara la derrota. Había hecho una llamada telefónica, dicho un nombre, y ahora estaba en el umbral del lugar más peligroso de la ciudad. La puerta del almacén se abrió con un crujido. 2 hombres armados emergieron de las sombras, sus rostros duros y sospechosos. La registraron bruscamente, tomando su teléfono y el pequeño cuchillo que había escondido en su bota. Luego la dejaron entrar. El almacén era un laberinto de contenedores de envío y maquinaria oxidada. Guardias armados estaban en cada esquina. El aire olía a humo de cigarrillo y aceite de armas. Este era el corazón de la operación del lado sur. El reino del hombre que había jurado destruir a Dominic Blackwell. Marcus Kane estaba sentado en una mesa de metal en el centro del espacio jugando a las cartas con 3 de sus lugartenientes. Tenía 45 años con un rostro que contaba historias de violencia y supervivencia. Una gruesa cicatriz corría desde su ceja izquierda hasta su mandíbula. El recuerdo de una pelea a cuchillo
que había ganado arrancándole la garganta a su oponente de un mordisco. Sus ojos eran del color de la sangre seca y no tenían piedad. Levantó la vista cuando Serena se acercó. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro lleno de cicatrices. Vaya, vaya. Su voz era como grava raspando contra piedra. La mascotita de Dominic Blackwell. Oí que te tiró con la basura. Serena se negó a inmutarse. No soy la mascota de nadie. Ya no. Marcus se reclinó en su silla, estudiándola con el frío interés de un depredador evaluando a una presa potencial. Entonces, ¿qué haces en mi territorio? Sabes que mato a cualquiera conectado con Blackwell en el acto. Lo sé. Serena se acercó, dejándole ver la furia que ardía en sus ojos. Por eso estoy aquí. Puedo darte todo, Marcus. El plano de su mansión, sus rotaciones de seguridad, los códigos de sus sistemas de alarma, sus rutas de suministro. Hizo una pausa. Su debilidad. Las cejas de Marcus se levantaron ligeramente. Los lugartenientes intercambiaron miradas. ¿Y qué debilidad sería esa? ¿Una mujer? Serena escupió. Una camarera patética que solía amar. Regresó con un niño. Su hijo. Está obsesionado con ellos, distraído, vulnerable. Marcus guardó silencio por un largo momento. Sus dedos tamborileaban contra la mesa en un patrón lento y rítmico. Hace 10 años había controlado la mitad del inframundo de Chicago. Luego, Dominic Blackwell ascendió al poder y le quitó todo. Territorio, respeto. 3 de sus hermanos fueron asesinados a tiros en una sola noche sangrienta que Marcus nunca había olvidado. Había pasado una década reconstruyendo, esperando, planeando el día en que finalmente tendría su venganza. ¿Qué quieres a cambio?, preguntó. Los labios de Serena se curvaron en una sonrisa que no tenía calidez. Los quiero muertos, a la mujer y al niño. Quiero que Dominic los vea morir antes de que le pongas una bala en la cabeza. Quiero que sienta lo que es perderlo todo. Marcus se rió. El sonido resonó en el almacén como el estruendo de un trueno que se acerca. Eres una cosita viciosa, ¿no? Se levantó de su silla, elevándose sobre ella. He estado esperando 10 años el momento adecuado para atacar. Quizás el destino finalmente lo ha entregado a mi puerta. Extendió su mano. Serena la tomó sin dudarlo. Creo que podemos trabajar juntos, dijo Marcus. Su alianza se selló en ese almacén frío y empapado por la lluvia. 2 personas consumidas por el odio, unidas por un único propósito, la destrucción de Dominic Blackwell y de todos los que amaba. Afuera, los truenos retumbaban sobre el cielo de Chicago. La tormenta se acercaba y no perdonaría a nadie en su camino. A raíz de la traición de Serena, la mansión Blackwell se transformó en una fortaleza. Guardias adicionales patrullaban cada pasillo. Las cámaras de seguridad se mejoraron y multiplicaron. Cada sirviente fue investigado, sus antecedentes revisados una y otra vez. Nadie entraba ni salía sin la autorización del propio Dominic. Las puertas permanecían cerradas a todas horas, y hombres armados vigilaban desde los tejados. Pero dentro de los muros de la mansión, algo hermoso estaba creciendo. Lily se había recuperado por completo del envenenamiento. Cualquier oscuridad que Serena hubiera intentado infligirle había sido purgada de su pequeño cuerpo. Ahora corría por los pasillos como un rayo de sol. Su risa llenaba habitaciones que solo habían conocido el silencio durante décadas. Perseguía mariposas en el jardín. Nombraba cada flor que encontraba. Llevaba luz a rincones que habían estado oscuros durante demasiado tiempo. Y Dominic la observaba con asombro en sus ojos. Había pasado 2 semanas aprendiendo a ser padre, aprendiendo los colores favoritos de Lily, sus canciones favoritas, la forma en que arrugaba la nariz cuando se reía, la forma en que buscaba su mano sin miedo cuando caminaban juntos. Cada momento era un regalo que nunca esperó recibir. Pero había una cosa que quedaba sin decir, una verdad que pendía entre ellos como una frase inacabada. Dominic encontró a Elena en la biblioteca una noche, observando a Lily colorear en una pequeña mesa junto a la ventana. «Es hora», dijo en voz baja. «Ella merece saberlo». Elena lo miró. El miedo parpadeó en sus ojos
os mezclado con algo que podría haber sido esperanza. Asintió lentamente. Se sentaron a ambos lados de su hija. Lily levantó la vista de sus carallones con curiosos ojos grises, sintiendo la importancia del momento. Cariño, comenzó Elena, su voz temblando ligeramente. Hay algo que necesitamos decirte. Algo muy importante. Lily inclinó la cabeza. ¿Es una sorpresa? Me gustan las sorpresas. Dominic se arrodilló junto a su silla, poniéndose a su nivel. Sintió la garganta apretada. Sus manos, que nunca habían temblado al enfrentarse a enemigos armados, temblaron mientras buscaba los pequeños dedos de su hija. Lily, dijo, su voz más áspera de lo que pretendía. Soy tu padre, tu papi. He sido tu papi todo el tiempo, pero no lo sabía. Y lamento mucho no haber estado allí antes. Lily lo miró fijamente. Sus ojos grises, espejos de los suyos, se abrieron con una comprensión creciente. Miró a su madre, luego de nuevo a Dominic. El silencio se prolongó por una eternidad. ¿Eso significa que puedo llamarte papi? La pregunta fue tan simple, tan inocente, tan completamente desprovista de la ira o la confusión que Dominic había temido, que algo se rompió dentro de su pecho. Los muros que había construido durante décadas se derrumbaron en un instante. Por primera vez en su vida adulta, Dominic Blackwell sintió lágrimas deslizándose por su rostro. Sí, cariño. Su voz se quebró. Puedes llamarme papi. Lily rodeó su cuello con sus pequeños brazos y lo abrazó con fuerza. Siempre quise un papi, susurró contra su hombro. Y ahora tengo uno. Ninguno de los dos vio a Victoria de pie en el umbral sombreado. La anciana observó la escena, su rostro tallado en piedra, pero sus manos se aferraban al marco de la puerta con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos, y sus hombros temblaban con emociones que ya no podía reprimir. Se giró y se alejó antes de que alguien pudiera notarlo. Esa noche, Elena estaba en su balcón mirando las estrellas cuando escuchó pasos detrás de ella. Se giró para encontrar a Victoria Blackwell de pie a la luz de la luna, su postura imperial de alguna manera disminuida. Por un largo momento, ninguna de las dos habló. Entonces Victoria dijo 3 palabras que parecieron costarle todo. Estaba equivocada. Elena permaneció en silencio. Había imaginado este momento 1000 veces. Había ensayado discursos de enojo y acusaciones amargas. Pero ahora que estaba aquí, descubrió que no tenía palabras. La voz de Victoria vaciló. Me dije a mí misma que estaba protegiendo a mi hijo, protegiendo el legado de nuestra familia. Pero no estaba protegiendo nada excepto mi propio orgullo, mi propio miedo a perder el control. Tomó una respiración temblorosa. Te robé 5 años. A Dominic, a esa hermosa niña que debería haber crecido conociendo a su padre. Nunca podré deshacer lo que hice. Nunca me lo perdonaré. Elena estudió a la mujer que había destruido su vida. Ahora veía las grietas en la armadura. La culpa que había estado carcomiendo a Victoria desde el momento en que miró por primera vez los ojos grises de Lily. Pero pasaré el resto de mi vida enmendándolo. Victoria continuó. Si me dejas, si me das la oportunidad de ser la abuela que esa niña merece. Elena guardó silencio por un largo tiempo. El viento susurraba en el jardín de abajo. En algún lugar de la casa, Lily dormía pacíficamente por primera vez con ambos padres bajo el mismo techo. Finalmente, Elena asintió. Solo una vez, solo ligeramente, pero fue suficiente. Los ojos de Victoria brillaron con lágrimas que era demasiado orgullosa para derramar. Se giró y se alejó sin decir una palabra más. 2 mujeres que habían sido enemigas ahora estaban del mismo lado, y ninguna de ellas sabía que, al otro lado de la ciudad, en un almacén empapado por la lluvia, su destrucción ya estaba siendo planeada. El ataque llegó a las 3 de la mañana. En un momento, la mansión Blackwell dormía en una oscuridad pacífica. Al siguiente, todas las alarmas de la mansión se silenciaron. Los monitores de seguridad parpadearon y se apagaron. Las cerraduras electrónicas de todas las puertas se abrieron simultáneamente. La fortaleza que parecía impenetrable de repente estaba indefensa. Los códigos de Serena habían funcionado perfectamente. La primera explosión destrozó las puertas principales.
Un convoy de camionetas negras rugió a través del metal retorcido. Hombres armados salieron antes de que los vehículos se detuvieran. Se movieron con precisión militar, extendiéndose por los terrenos como una marea oscura. Marcus Kane había traído a 60 de sus mejores soldados, hombres que habían esperado 10 años por este momento. Dentro de la mansión estalló el caos. Dominic se puso de pie antes de que el sonido de la explosión se desvaneciera. Años de instintos de supervivencia se activaron instantáneamente. Agarró el arma de debajo de su almohada y se movía antes de que su mente se despertara por completo. Elena irrumpió en su habitación para encontrarla ya despierta, aferrando a Lily a su pecho. La niña lloraba, aterrorizada por los sonidos de los disparos y los cristales rotos. «Tenemos que movernos ahora». Dos de sus guardias aparecieron en la puerta, con las armas en la mano. Dominic ladró órdenes sin dudar. «Llévenlas a la habitación segura, nivel del sótano». «Vayan». «Dominic». Elena lo alcanzó. «Vete». Su voz no dejaba lugar a discusión. «Te encontraré, lo prometo». Le dio un beso feroz en la frente a Lily, luego desapareció en el pasillo lleno de humo. La mansión se había convertido en una zona de guerra. Cuerpos cubrían los pisos de mármol. Pinturas de valor incalculable colgaban en jirones en paredes acribilladas a balazos. Los hombres de Dominic lucharon desesperadamente, pero estaban superados en número. Marcus había planeado este asalto con precisión quirúrgica, cortando las rutas de escape y abrumando las posiciones defensivas. Dominic se movió a través del caos como una sombra de muerte. Su arma nunca fallaba su objetivo, pero por cada enemigo que derribaba, dos más parecían aparecer. Elena corrió por los pasillos de servicio, el rostro de Lily enterrado contra su hombro para protegerla del horror que los rodeaba. Victoria la seguía de cerca, su elegante camisón ahora rasgado y manchado de humo. Un guardia abría el camino, mientras otro cubría su retirada. Estaban casi en las escaleras del sótano cuando ocurrió el desastre. Un grupo de hombres de Marcus emergió de un pasaje lateral, cortándoles el paso. El guardia principal cayó de inmediato. 3 balas atravesaron su pecho. El segundo guardia logró herir a 2 atacantes antes de que él también se derrumbara, su sangre formando un charco en el suelo de madera. Elena se congeló. Lily gritó. Los hombres armados avanzaron, sus armas apuntando a las 2 mujeres y a la niña. «Vaya, vaya». Uno de ellos sonrió, revelando dientes de oro. «Parece que encontramos los premios». Victoria dio un paso adelante. La anciana que había pasado 62 años evitando la confrontación física, que había librado sus batallas con palabras, dinero y manipulación, se colocó directamente entre el pistolero y su nieta. «Corre», le dijo a Elena, su voz firme a pesar del terror en sus ojos. «Yo los detendré, Victoria». «No, protege a mi nieta». La orden de Victoria sonó como un látigo. Empujó a Elena hacia las escaleras con una fuerza sorprendente. «Vete ahora». Elena dudó por un latido agónico. Vio a Victoria agacharse y arrancar el arma de los dedos del guardia caído. Vio las manos de la anciana temblar mientras levantaba el arma desconocida. «Dije, vete». Elena corrió, aferró a Lily contra su pecho y bajó las escaleras volando, los sonidos de los disparos explotando detrás de ella. Lily sollozaba en su hombro, llamando a su abuela, pero Elena no podía parar, no podía mirar atrás. Sobre ellas, Victoria Blackwell se enfrentó sola a los pistoleros que avanzaban. Nunca había disparado un arma en su vida. Sus manos temblaban, su puntería era mala, pero apretó el gatillo una y otra vez, gritando de rabia y miedo y una necesidad desesperada de proteger a la familia que casi había destruido. Un atacante cayó a uno, luego otro tropezó hacia atrás con un grito, pero seguían viniendo. Una bala atravesó el hombro de Victoria. Se tambaleó, pero no cayó. La sangre floreció en su camisón de seda como una flor oscura. Aún así, disparó, comprando preciosos segundos para que Elena y Lily escaparan. Otra bala. Esta vez le dio en el costado. Victoria cayó de rodillas, el arma deslizándose de sus dedos debilitados. Pero lo había logrado. Les había dado suficiente tiempo. Mientras la oscuridad se arrastraba por los bordes de su visión, Victoria sonrió.
Por primera vez en su vida, había protegido a alguien más que a sí misma. Elena nunca llegó a la habitación segura. Casi lo había logrado. La puerta de acero reforzado estaba a solo 20 pies de distancia, brillando en las luces de emergencia. La seguridad estaba al alcance. La salvación estaba a segundos de distancia. Entonces el sótano se llenó de hombres armados. Entraron por todas las entradas, cortando todas las rutas de escape. Elena se giró, buscando desesperadamente una salida, pero no había ninguna. Estaba atrapada, rodeada, y Lily gritaba en sus brazos. Pasos pesados descendieron las escaleras detrás de ella. Elena se giró para ver a Victoria siendo arrastrada por dos soldados, su cuerpo flácido y sangrando. Las heridas de bala la habían debilitado, pero todavía estaba consciente, todavía luchando. Uno de los hombres la golpeó en la cara para silenciar sus forcejeos. ¡Abuela!, gritó Lily, extendiendo sus pequeñas manos hacia Victoria. Elena acercó a su hija, protegiendo sus ojos de la violencia. Su corazón martillaba contra sus costillas. Este era el final. Después de todo lo que habían sobrevivido, así es como terminaría. El mar de hombres armados se abrió. Marcus Kane caminó entre ellos como un rey inspeccionando un territorio conquistado, su rostro lleno de cicatrices torcido en una sonrisa de puro triunfo. Detrás de él, caminando delicadamente sobre los escombros con tacones de diseñador, venía Serena Cole, la gran familia Blackwell. Marcus abrió los brazos, su voz goteando burla. «No tan poderosos ahora, ¿eh?» Victoria le escupió sangre a los pies. «Nunca te saldrás con la tuya. Dominic te casará». Él. Marcus le dio una bofetada en la boca. «Dominic Blackwell está luchando por su vida arriba. Para cuando se dé cuenta de lo que ha pasado, todos ustedes se habrán ido». Serena rodeó a Elena como un depredador saboreando su presa. Sus ojos brillaban con una satisfacción viciosa. «Te lo dije», susurró, inclinándose cerca. «Nadie toma lo que me pertenece». Elena la miró sin inmutarse. «Estás loca». «Quizás». Serena sonrió. «Pero yo soy la que gana esta noche». Se acercó y acarició el cabello de Lily. La niña retrocedió, enterrando su rostro más profundamente en el hombro de Elena. «No la toques», Elena gruñó, apartándose bruscamente. Serena se rió, tan protectora como una mamá osa. Su sonrisa se volvió cruel. «Pronto no importará. Nada de esto importará». Marcus chasqueó los dedos. «Súbanlos. Nos vamos». Sus hombres se movieron eficientemente. Victoria fue levantada, apenas consciente. La sangre todavía brotaba de sus heridas. Elena fue arrastrada hacia adelante, negándose a soltar a Lily, incluso cuando manos ásperas la agarraron de los brazos. Pateó y gritó, pero eran demasiados. Fueron forzados a entrar en una furgoneta que esperaba. Las puertas se cerraron de golpe, sellándolos en la oscuridad. A través de la pequeña ventana, Elena vio por última vez la mansión Blackwell. El humo salía de las ventanas rotas. Las llamas lamían el ala este. El hogar que la había aprisionado también la había protegido, y ahora ardía. La furgoneta se alejó a toda velocidad en la noche, 3 pisos más arriba. Dominic finalmente llegó al sótano. Había luchado contra una docena de hombres de Marcus para llegar aquí. Su traje estaba rasgado, la sangre corría de un corte en su frente. 2 balas le habían rozado el brazo, pero siguió moviéndose, impulsado por un terror que nunca antes había conocido. La puerta de la habitación segura estaba abierta. «No». La palabra escapó de sus labios como una oración. «No, no, no». Corrió adentro, vacía. La habitación estaba vacía. Sangre manchaba el suelo afuera. Un rastro de ella conducía hacia la salida. Uno de sus guardias yacía arrugado contra la pared, apenas respirando. Dominic se arrodilló junto al hombre herido. «¿Dónde están? ¿Dónde está mi familia?» Los ojos del guardia se abrieron con dificultad. Cada palabra parecía costarle un esfuerzo enorme. «Se los llevaron. Los hombres de Kane, 3 mujeres. La furgoneta fue hacia el sur. El mundo de Dominic se derrumbó. Su madre, su hija, la mujer que amaba, todas ellas se habían ido, llevadas por el hombre que había jurado destruirlo». Echó la cabeza hacia atrás y soltó un sonido que apenas era humano.
un rugido de angustia y rabia que resonó en la mansión en ruinas. El grito de una bestia que había sido empujada más allá de todos los límites de la resistencia. El grito de un hombre que acababa de perder todo lo que importaba. Cuando se puso de pie, sus ojos habían cambiado. El dolor había sido tragado por algo más oscuro, algo que prometía la muerte a todos los responsables. Marcus Kane se había llevado a su familia, y Dominic Blackwell quemaría el mundo para recuperarlos. El amanecer rompió sobre Chicago, pintando el cielo en tonos de sangre y fuego. Dominic Blackwell no había dormido, no había descansado, no se había permitido un solo momento de debilidad desde que la furgoneta que transportaba a su familia desapareció en la noche. Cada segundo que pasaba era otro segundo que permanecían en manos de Marcus Kane. Otro segundo de tortura, otro segundo más cerca de la muerte. No desperdiciaría ni uno solo. El centro de comando se había establecido en el búnker subterráneo bajo el ala oeste de la mansión. La única sección de la casa que había sobrevivido intacta al ataque. Pantallas cubrían todas las paredes, mostrando mapas, transmisiones de vigilancia y redes de comunicación. Hombres entraban y salían apresuradamente, llevando armas, información y una sombría determinación. Dominic estaba en el centro de todo, un general preparándose para la guerra de su vida. ¿Cuántos tenemos?, exigió. Su segundo al mando, un veterano canoso llamado Carter, consultó su tableta. 217 confirmados, más llegando cada hora. Hemos sacado a todos de cada territorio, cada casa segura, cada operación. No es suficiente. La mandíbula de Dominic se tensó. Marcus tendrá al menos 100 hombres custodiando ese almacén. Necesitamos más. Carter dudó. Señor, hay una opción, pero nunca lo ha hecho. Por primera vez en su reinado sobre el inframundo de Chicago, Dominic Blackwell contactó a sus rivales. Las llamadas se hicieron en una hora. Al consorcio del lado oeste, al sindicato de Harbor Street, al grupo ruso que controlaba los muelles, a cada organización que alguna vez había firmado un tratado o hecho un trato con el imperio Blackwell. Vinieron uno por uno a la videoconferencia segura. Rostros aparecieron en las pantallas de la habitación. Viejos enemigos, aliados reacios, hombres que una vez intentaron matarse entre sí, ahora mirando a través de las cámaras con ojos cautelosos. ¿Saben por qué llamo? La voz de Dominic se escuchó en todas las conexiones. Marcus Kane atacó mi hogar, se llevó a mi familia. Ha roto todas las reglas de enfrentamiento que hemos establecido, cada tratado, cada código. ¿Y quieres que te ayudemos a recuperarlos?, dijo Víctor Petrov, el jefe ruso, su acento espeso de escepticismo. ¿Por qué deberíamos arriesgar a nuestros hombres por tu drama familiar? Dominic se inclinó hacia adelante, sus ojos grises ardiendo a través de la cámara. Porque si Marcus Kane se sale con la suya, ninguno de nosotros está a salvo. Hoy es mi familia, mañana es la tuya. No solo me está atacando a mí, está atacando todo el orden que hemos construido. El silencio cayó sobre la conferencia. Luego, uno por uno, asintieron, no por amor a Dominic Blackwell, no por lealtad o amistad, sino por un frío y calculado interés propio. Marcus Kane se había convertido en una amenaza para todos, y las amenazas debían ser eliminadas. Al mediodía, las fuerzas se habían triplicado. 300 hombres armados de todo el inframundo criminal de Chicago, unidos por un enemigo común. Los vehículos se cargaron con armas. Los equipos tácticos fueron informados. Se trazaron las rutas de escape. Los exploradores habían localizado el escondite de Marcus, un almacén de envío abandonado en la costa del lado sur, el mismo territorio donde Marcus había estado reconstruyendo su imperio durante una década. Pensó que estaba a salvo allí, intocable. Estaba equivocado. Dominic delineó el plan de ataque él mismo. 3 equipos de asalto acercándose desde diferentes direcciones. Francotiradores en los tejados circundantes. Un equipo de demolición listo para abrir brecha en las paredes. El objetivo principal era claro: rescatar a los rehenes con vida. El objetivo secundario era más simple: no dejar ningún enemigo en pie. Mientras sus hombres hacían los preparativos finales, Dominic se retiró a sus aposentos privados por un momento a solas.
En su mano, sostenía una fotografía, una foto gastada y arrugada que había encontrado entre las pertenencias de Elena. Mostraba a Elena y Lily en un parque en algún lugar, riendo a la cámara. Lily debía tener unos 2 años. Sus ojos grises brillaban de alegría. Elena parecía cansada pero feliz, con los brazos alrededor de su hija. 2 años de sus vidas capturados en una sola imagen. 2 años que se había perdido por mentiras y manipulación. No se perdería ni un momento más. Dominic presionó sus labios en la fotografía. Su voz era apenas un susurro, pero llevaba el peso de un voto inquebrantable. Ya voy. Aguanten. Guardó la foto dentro de su chaleco, directamente sobre su corazón. Luego salió a encontrarse con su ejército. El convoy se extendía por cuadras. Camionetas negras, vehículos blindados y motocicletas, todos rodando hacia el lado sur como una marea de muerte. 300 soldados, suficiente poder de fuego para iniciar una pequeña guerra. Y al frente de todos ellos, en el vehículo principal, estaba sentado Dominic Blackwell. La batalla final estaba a punto de comenzar. El almacén explotó en caos. Las fuerzas de Dominic atacaron desde 3 direcciones simultáneamente. Las puertas delanteras fueron voladas por una carga hueca. Las puertas laterales fueron abiertas por equipos tácticos. Francotiradores en los tejados circundantes eliminaron a los guardias en el perímetro de Marcus antes de que pudieran siquiera levantar sus armas. 300 hombres se derramaron en la fortaleza del lado sur como una inundación vengadora. Dominic lideró el asalto principal él mismo. Se movió a través del humo y los disparos con una precisión mortal. Su arma era una extensión de su cuerpo. Cada disparo encontró su objetivo. Cada enemigo que se interpuso en su camino cayó. Se había convertido en algo más que un hombre. Se había convertido en la ira encarnada. ¿Dónde están?, exigió, agarrando a un enemigo herido por el cuello. Los rehenes. ¿Dónde? Los ojos del hombre se abrieron de terror. Señaló hacia la parte trasera del almacén con una mano temblorosa. Almacén. 3er piso. Kane está con ellos. Dominic lo soltó y corrió. Dentro del almacén cerrado, Elena escuchó la batalla que se desarrollaba afuera. Cada explosión hacía que Lily gritara más fuerte. Cada disparo traía esperanza y terror en igual medida. Aferró a su hija contra su pecho, tratando de protegerla de la pesadilla que los rodeaba. Victoria yacía desplomada contra la pared, apenas consciente. Las heridas de bala del ataque a la mansión habían sido vendadas toscamente, pero había perdido demasiada sangre. Su piel estaba gris. Su respiración era superficial. Sin embargo, sus ojos permanecían fijos en Lily, cuidando a su nieta incluso mientras la vida se le escapaba. Marcus Kane caminaba por la habitación como un animal enjaulado. Su sonrisa confiada había desaparecido. Los sonidos de sus hombres muriendo resonaban a través de las paredes, acercándose cada segundo. «Esto se acabó», dijo Elena, su voz temblorosa pero desafiante. «Dominic viene. Has perdido». Marcus se giró hacia ella, la furia torciendo su rostro lleno de cicatrices. «Si voy a caer, me llevaré a su preciosa familia conmigo». Se volvió hacia Serena. «Mátalos, a todos, ahora». Los ojos de Serena habían adquirido un brillo salvaje y desquiciado. La locura había consumido lo que quedaba de su cordura. Levantó su arma con manos temblorosas, apuntando directamente a Lily. «Despídete de tu hija», le susurró a Elena. El tiempo se ralentizó. Victoria vio el arma apuntando a su nieta. Vio la muerte venir por la niña que apenas había comenzado a amar. En ese momento, cada arrepentimiento, cada pecado, cada decisión equivocada que había tomado se cristalizó en una única certeza absoluta. No les fallaría de nuevo. Con una fuerza que debería haber sido imposible para su cuerpo roto, Victoria se lanzó desde el suelo. Se arrojó frente a Lily justo cuando Serena apretó el gatillo. La bala atravesó el pecho de Victoria. La puerta explotó hacia adentro. Dominic irrumpió en la habitación, con el arma en alto. Vio la escena en una fracción de segundo. Serena con el arma humeante, su madre desplomándose en el suelo. Elena gritando, disparó una vez. El cuerpo de Serena se sacudió hacia atrás. Una mirada de sorpresa congelada en su rostro.
El arma cayó de sus dedos mientras se derrumbaba, muerta antes de tocar el suelo. Marcus corrió hacia la salida trasera. Dominic lo alcanzó en 3 zancadas, estrellándolo contra la pared con fuerza suficiente para romper huesos. No puedes matarme. Marcus jadeó, sangre goteando de su boca. Si me matas, todas las pandillas de Chicago venderán por ti. Será una guerra sin fin. Dominic presionó el cañón de su arma contra la frente de Marcus. Sus ojos no mostraban piedad, ni vacilación, solo fría y absoluta certeza. Entonces, que haya guerra. El disparo resonó en el almacén. El cuerpo de Marcus Kane se deslizó al suelo, sin vida. Dominic dejó caer su arma y corrió hacia su madre. Victoria yacía en los brazos de Elena, su sangre extendiéndose por el suelo de hormigón. Lily se arrodilló a su lado, lágrimas corriendo por su pequeño rostro, sus manos presionadas contra la mejilla de su abuela. Madre. La voz de Dominic se quebró mientras caía de rodillas a su lado. Madre, aguanta, te conseguiremos ayuda. Victoria sonrió. Fue la expresión más pacífica que Elena había visto en el rostro de la anciana. Los protegí, susurró Victoria, sus ojos moviéndose de Elena a Lily. Esta vez lo hice bien. Su mano se levantó, temblando, para tocar el rostro de Dominic. Hijo mío, lo siento por todo. Sus dedos se aflojaron, sus ojos se cerraron, y Victoria Blackwell, que había pasado su vida construyendo muros alrededor de su corazón, finalmente los dejó caer todos. Los disparos afuera se habían detenido. La batalla había terminado. Las fuerzas de Marcus Kane habían sido aplastadas. El almacén estaba asegurado. Pero dentro de ese frío almacén se estaba perdiendo una guerra diferente. Victoria Blackwell yacía en los brazos de su hijo, su sangre acumulándose debajo de ellos como un espejo oscuro, reflejando nada más que dolor. Cada respiración era más lenta que la anterior. Cada latido se debilitaba. La bala había dado en el blanco con cruel precisión, y ninguna cantidad de poder o dinero podía deshacer su daño. Dominic acunó a su madre contra su pecho, sus manos presionando inútilmente la herida. Su voz se quebró mientras gritaba por médicos, por ayuda, por cualquier cosa que pudiera salvarla. Pero incluso mientras gritaba, lo sabía. Lo sabía. Dominic, la voz de Victoria era apenas un susurro. Sin embargo, llevaba el peso de toda una vida. Para, por favor. No. Él negó con la cabeza violentamente. No hables. Guarda tus fuerzas. La ayuda está en camino. La mano de Victoria encontró su rostro. Sus dedos estaban fríos ahora, temblando mientras trazaban los rasgos que había visto crecer desde la niñez hasta la adultez. Hijo mío, escúchame. No hay tiempo. Dominic se quedó en silencio. Las lágrimas que había contenido durante décadas finalmente se liberaron, corriendo por su rostro. Elena nunca lo había visto llorar. Nunca había imaginado que fuera posible. Pero aquí, sosteniendo a su madre moribunda, Dominic Blackwell lloraba como un niño. Tenía tanto miedo de perderte, continuó Victoria, cada palabra costándole una fuerza preciosa. Después de que tu padre murió, eras todo lo que me quedaba. No podía soportar la idea de que alguien te alejara de mí. Así que alejé a todos los que te amaban, a todos los que podrían haberte hecho feliz. Tosió, la sangre manchando sus labios. Me dije a mí misma que era protección, pero era una prisión. Te mantuve encerrado en una jaula de mi propio miedo. Madre, por favor, déjame terminar. Sus ojos grises, tan parecidos a los suyos, lo sostuvieron con una intensidad sorprendente. Estaba equivocada en todo. Sobre Elena, sobre Lily, sobre lo que realmente significa la familia. Su mirada se desvió hacia Elena, que estaba arrodillada a su lado con lágrimas corriendo por sus mejillas. Victoria extendió su otra mano, y Elena la tomó sin dudarlo. Cuídalo, susurró Victoria. Finge ser fuerte, invencible, pero es solo un niño que perdió a su padre demasiado joven. Un niño que aprendió a esconder su corazón porque el mundo le enseñó que el amor era debilidad. Elena apretó los fríos dedos en su mano. Lo haré, lo prometo. Victoria sonrió débilmente. Luego sus ojos encontraron a Lily. La niña se había acercado, su rostro mojado por lágrimas que no entendía del todo.
Miró a su abuela con esos ojos grises de Blackwell, tan inocentes, tan llenos de una tristeza confusa. Mi nieta, suspiró Victoria, lamento no haberte conocido más tiempo. Lamento haber perdido tanto tiempo teniendo miedo. Lily se acercó y colocó su pequeña mano sobre la de Victoria. Los diminutos dedos estaban cálidos contra la piel fría de la anciana. No llores, abuela, dijo Lily en voz baja, usando la palabra que acababa de aprender. Está bien, mami dice. Cuando la gente se duerme para siempre, van a un lugar hermoso con flores y sol. Los ojos de Victoria brillaron. Una lágrima se deslizó por su mejilla curtida, pero sus labios se curvaron en una sonrisa como ninguna que Elena hubiera visto en su rostro. No la expresión fría y controlada que usaba como armadura, no el giro amargo de desaprobación. Esta sonrisa era pacífica, genuina, libre. Abuela, repitió Victoria, saboreando la palabra como un regalo precioso. Me gusta eso. Me gusta mucho. Sus ojos se cerraron. Su respiración se ralentizó. Su mano se aflojó en el agarre de Elena. Y Victoria Blackwell, que había pasado 62 años construyendo muros alrededor de su corazón, finalmente encontró la paz. Los hombros de Dominic se sacudieron con sollozos silenciosos. Acercó el cuerpo de su madre, enterrando su rostro en su cabello plateado. El hombre más poderoso de Chicago, arrodillado por el dolor. Elena se movió a su lado. Los rodeó a ambos con sus brazos, atrayendo a Lily al abrazo. Los cuatro se acurrucaron en ese frío suelo de almacén, rodeados de sangre, muerte y las secuelas de la violencia. Pero en ese terrible momento, eran una familia, rota, de luto. Pero juntos, afuera, la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas del almacén. Un nuevo día llegaba, y con él, el largo camino hacia la curación. Había pasado un mes desde esa terrible noche. Chicago nunca había visto un funeral como el de Victoria Blackwell. La catedral se desbordó de dolientes de todos los rincones de la sociedad. Hombres de negocios con trajes a medida estaban junto a trabajadores de fábrica con sus mejores ropas de domingo. Políticos compartían bancos con tenderos, los ricos y los humildes, unidos en el dolor por una mujer que había tocado más vidas de las que nadie había imaginado. Porque Victoria Blackwell tenía un secreto. Detrás de su fría apariencia, había financiado en silencio orfanatos y refugios por toda la ciudad, donaciones anónimas que habían salvado a innumerables familias de la pobreza, becas que habían enviado a cientos de niños a la universidad, un legado de bondad oculto bajo capas de hielo. La verdad surgió solo después de su muerte, cuando los abogados desvelaron su fideicomiso benéfico privado. Miles de personas debían sus vidas a una mujer que nunca habían conocido, y ahora venían a despedirse. Elena estaba junto a Dominic al frente de la catedral, la pequeña mano de Lily aferrada a la suya. Observó la interminable procesión de dolientes y finalmente entendió. Victoria Blackwell no había sido un monstruo, había sido una mujer consumida por el miedo, tomando decisiones terribles en nombre del amor. Al final había encontrado la redención de la única manera que sabía, dándolo todo. La mansión Blackwell resurgió de sus cenizas como un fénix. El daño del ataque de Marcus Kane había sido extenso, pero Dominic no escatimó en gastos para la reconstrucción. La oscura arquitectura gótica permaneció, pero algo había cambiado dentro de esos muros. La luz del sol entraba a raudales por nuevas ventanas. Flores frescas florecían en cada habitación. Y lo más importante, los pasillos ahora resonaban con algo que nunca antes habían conocido: la risa de un niño. Lily había reclamado la mansión como su reino. Corría por pasillos que antes solo conocían el silencio y las sombras, llenándolos de alegría e imaginación. Tenía fiestas de té en el solarium. Perseguía mariposas en el jardín. Pintaba cuadros que Dominic colgaba en su oficina como si fueran obras maestras de valor incalculable, porque para él lo eran. El propio Dominic había comenzado el lento proceso de alejarse del imperio que había construido. El derramamiento de sangre, la violencia, el ciclo interminable de poder y venganza. Transfirió las operaciones a lugartenientes de confianza. Cerró las empresas más peligrosas.
Comenzó a transformar empresas ilegales en negocios legítimos. Llevaría años, quizás décadas, pero por primera vez en su vida, Dominic Blackwell estaba construyendo algo más que miedo. Estaba construyendo un futuro. Elena había vuelto a su sueño, el que había abandonado hace 5 años cuando huyó de Chicago sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Ahora enseñaba segundo grado en una pequeña escuela primaria en el lado norte. Cada mañana se paraba frente a un aula de niños de ojos brillantes y recordaba por qué había querido ser maestra en primer lugar, para marcar la diferencia, una pequeña vida a la vez. Y Lily prosperó. Asistía a la misma escuela donde enseñaba su madre, aunque en un aula diferente. Hacía amigos fácilmente. Su calidez natural atraía a otros niños hacia ella como las flores se giran hacia el sol. La niña enfermiza y pálida, que casi había muerto en la sala de espera de un hospital, ahora rebosaba de salud y felicidad. Un milagro nacido de la noche más oscura. El sol de la mañana se derramaba a través de los altos ventanales de la mansión Blackwell. Rayos dorados se extendían por la mesa del desayuno, pintando todo con una luz cálida y esperanzadora. La misma luz que una vez se había burlado de la desesperación de Elena, ahora bendecía su alegría. La vida había cerrado el círculo, transformando la tragedia en triunfo. Dominic estaba sentado a la cabeza de la mesa, un periódico olvidado junto a su plato. Su atención estaba completamente fija en su hija, que describía una elaborada aventura que su conejo de peluche había emprendido la noche anterior. Escuchaba con total seriedad, asintiendo en los momentos apropiados y haciendo preguntas aclaratorias. Elena los observaba desde el otro lado de la mesa, su corazón tan lleno que le dolía. «Papi», dijo Lily de repente, interrumpiendo su propia historia, «¿me llevarás a la escuela hoy?» Dominic sonrió. Era la sonrisa que Elena recordaba de hace 5 años, antes de que todo se desmoronara. La sonrisa que pensó que se había perdido para siempre. Cálida, genuina, llena de un amor que ya no intentaba ocultar. «Todos los días, princesa», dijo en voz baja. «Todos y cada uno de los días». Lily sonrió y volvió a su desayuno, parloteando sobre sus planes para el recreo. La mirada de Elena se desvió hacia el retrato que colgaba sobre la chimenea. Victoria Blackwell los miraba con ojos grises que el artista había logrado capturar con su frialdad y su calidez oculta. Una pequeña placa debajo del marco llevaba una simple inscripción: «Amada madre y abuela». Al final, el amor prevaleció. Elena pensó en todo lo que habían sobrevivido. La separación, la pobreza, el peligro, la pérdida, tanto dolor, tanto sacrificio. Y sin embargo, aquí estaban, sentados a la luz del sol, juntos por fin. Ahora entendía lo que Victoria había querido decir en sus últimos momentos. ¿De qué se había tratado todo esto desde el principio? A veces, los capítulos más oscuros de nuestras vidas nos llevan a los finales más brillantes. Victoria tenía razón en una cosa: vale la pena luchar por el amor. Y a veces la redención llega al precio más alto. Fuera de la ventana, la primavera había llegado a Chicago. Los árboles que habían estado desnudos durante el largo invierno ahora estallaban con hojas verdes y flores blancas. Los pájaros cantaban en el jardín. El mundo se estaba renovando. Así como esta familia rota se había renovado, Elena extendió la mano sobre la mesa y tomó la de Dominic. Él la miró, y en sus ojos grises, ella vio todo lo que las palabras nunca podrían expresar: gratitud, devoción, la promesa de una vida juntos. Habían caminado a través del fuego para llegar a este momento, y nunca más se soltarían. A nuestra querida audiencia, esta historia de Elena, Dominic, Lily y Victoria nos recuerda verdades profundas que resuenan en nuestras propias vidas. Nos enseña que el amor puede sobrevivir a las heridas más profundas, que la familia no se define solo por la sangre, sino por los sacrificios que hacemos los unos por los otros, que la redención siempre es posible, sin importar cuán bajo hayamos caído. Victoria Blackwell pasó su vida construyendo muros por miedo. Al final, los derribó con un acto de valentía desinteresada. Su viaje nos pregunta: ¿qué muros hemos construido alrededor de nuestros propios corazones?
¿Qué puentes hemos quemado que aún podrían reconstruirse? Esperamos que esta historia haya tocado su corazón tan profundamente como ha tocado el nuestro. Si se sintieron conmovidos por el viaje de estos personajes, por favor, tómense un momento para suscribirse a nuestro canal y hacer clic en la campana de notificaciones para no perderse nunca nuestras subidas diarias. Sus me gusta y las veces que comparten nos ayudan a llegar a más corazones en todo el mundo. Cada clic, cada vez que comparten, cada comentario difunde estos mensajes de esperanza y sanación a alguien que podría necesitarlos hoy. Nos encantaría saber de ustedes. ¿Cómo les hizo sentir esta historia? ¿Les recordó sus propias experiencias con la familia, el perdón o las segundas oportunidades? Por favor, compartan sus pensamientos en los comentarios de abajo. Sus historias y reflexiones significan todo para nosotros. Nos recuerdan por qué hacemos lo que hacemos desde el fondo de nuestro corazón. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Gracias por creer que las historias pueden cambiar vidas. Les deseamos buena salud, felicidad y paz en su vida diaria. Que cada día los acerque más a las personas que aman. Que encuentren el coraje para perdonar y la fuerza para empezar de nuevo. Hasta la próxima, cuídense y cuiden de los demás.